Buenos días. Muchas gracias, Nuria, por esta presentación. También quiero dar las gracias a Alberto y a Susana, que han demostrado una grandísima profesionalidad a la hora de elaborar este curso. Por supuesto, agradecer al Museo del Prado, a la Universidad Complutense y a la Fundación ACS esta invitación que me va a permitir hablar de un tema que me apasiona, como son las técnicas y los materiales artísticos. Aprovecho este momento para agradecer a algunos alumnos de la Escuela Superior de Conservación y Restauración, como Inmaculada Álvarez, Celia Bolaño o Jorge Calvo Urea, su colaboración en esta conferencia. Y también quiero dar las gracias al artista plástico Jacobo Alcalde Gibert por su valiosa ayuda en varios aspectos técnicos. El título de esta conferencia también podría ser Admirar una obra de arte con otros ojos. Mi intención es que nos asomemos a la cocina artística, a la trastienda de los talleres y que podamos acceder a algunos secretos técnicos que tenían los antiguos maestros. Deseo compartir con ustedes esta pasión por las técnicas pictóricas y confío en este rato en ser capaz de transmitirles algunas de sus peculiaridades. El punto de partida de esta charla es este cuadro tan conocido y emblemático como es Las hilanderas de Velázquez, que, por cierto, tuve el placer de restaurar de mano de las hermanas Dávila en aquellos tiempos cuando yo estudiaba restauración, hace ya tiempo. En aquel momento, esta obra se podía apreciar de otra manera distinta a como se ve ahora, y para mí supuso un impacto muy fuerte y una gran revelación el poder acceder a verla tan de cerca. El cuadro se encontraba en el taller de aquí de restauración de este museo, tal y como ustedes, muchos lo habrán estudiado, igual que yo, en los libros de arte con las ampliaciones del siglo XVIII, porque el cuadro de Velázquez es la parte del medio, no es todo. En estos trabajos de restauración observé, por ejemplo, varias cosas, que los pigmentos de la parte que hizo Velázquez a los de la ampliación eran otros, que había una serie de rectificaciones y figuras que algunos conocerán como esta cara de la hilandera, que Velázquez pintó inicialmente de frente, no sé si la ven entre las dos figuras, y que luego puso de perfil. Lo mismo ocurrió con la hilandera de la izquierda, que el perfil era al principio de 3/4 y luego lo modificó un poco. Y también en ese momento comenzaron muchísimas preguntas acerca de los colores empleados. Por ejemplo, me entusiasmó saber que el color azul de la falda de la hilandera de la izquierda es azurita, que en ese momento se llamaba ceniza de Sevilla y que venía nada menos que de la isla de Santo Domingo, o que la falda de la hilandera del fondo tenía otro azul, que es el azul ultramar, que proviene de Afganistán. Y también en aquel entonces escuché por primera vez que existían otros pigmentos, denominados pigmentos laca, que procedían de plantas y de insectos, porque yo pensaba que solo se podía pintar con minerales. Y, por ejemplo, el carmín del trapo de aquí, de este banco, este color laca, este color carmín está pintado con un pigmento laca. Entonces salían las preguntas, ¿y este pigmento laca de dónde vendrá? ¿De una raíz como esta rubia? ¿Del insecto más típico con el que se hacían las lacas en la época, que era el Kermes vermillus? ¿O de la cochinilla? Y luego, con el tiempo, estas respuestas se han contestado con más profundidad gracias a los estudios de profesionales de este museo, como son María Dolores Gallo y Maite Jover, que confirmaron que este trapo está hecho exactamente con este insecto, con cochinilla. En definitiva, además de estas cuestiones técnicas,
también comprendí que una pintura no es solo una estructura o una superficie coloreada, sino una estructura compleja que consta de una serie de capas. Entonces, estas capas generalmente se denominan, simplificando mucho, el soporte, en este caso es este bastidor con la tela, la capa pictórica o la capa de preparación, que suele tener un encolado y una preparación coloreada o una imprimación, y después lo que son el dibujo, los bosquejos y la capa pictórica. Y justamente en mi charla de hoy lo que quiero es jugar con estas dos partes, los estratos pictóricos y los materiales que los componen. Y para abordar este tema con mayor profundidad, pues hemos manejado una serie de fuentes. Y las fuentes, por un lado, han sido fuentes documentales y, por otro, reconstrucciones. Las fuentes documentales que hemos manejado son, por un lado, las fuentes históricas textuales, que son los recetarios, todos los documentos legales y personales, por ejemplo, las cartas entre artistas, los documentos económicos, donde venían los precios de los pigmentos y los contratos, los libros de secreto, que tienen formulaciones curiosas para pintar, y los tratados, pues los conocidos por ustedes, como el de Cennino Cennini, el de Palomino, el de Pacheco y tantos otros. También hemos abordado el tema gracias a textos de tecnología artística, como este de Leslie Carlisle, que es un clásico, o el de Margie Stott-Wicott, que habla profundamente acerca de las preparaciones pictóricas, y también con los estudios de Art Technology Source and Resources que lleva, entre otros, Stefano Sustalis, que es el ponente que me sigue luego. Luego también hemos consultado catálogos razonados, como los de este museo, que nos dan muy buena información sobre los artistas y los procedimientos que ha usado para trabajar. Y luego hemos buscado compilación terminológica en diccionarios, glosarios, tesauros, y para clarificar, porque esto de la pintura y la terminología a veces es un poco de lío. Además de estas fuentes clásicas, hoy en día tenemos muchísima documentación online. Remito, por ejemplo, a plataformas como la de ColorLex, que trabaja en profundidad los pigmentos, o, por ejemplo, a la Biblioteca de Pigmentos de Harvard, que tiene, en vez de libros, tiene botecitos de pigmentos de todas las procedencias y edades. También es gracioso ver, por ejemplo, en YouTube, que hay muchos youtubers que se animan a hacer presentaciones de técnicas pictóricas y procesos, algunos muy acertados y otros no tanto. Tampoco hay que fiarse mucho de las redes. Y, en definitiva, online hay muchísima información que hay que filtrar. Y también son importantes los informes técnicos en el ámbito de la restauración. Estos informes que hacen los restauradores nos dan información muy profunda acerca de lo que no se ve en la pintura, y para ello intervienen pues, todos los sistemas de radiografía, de radiación infrarroja, ultravioleta, las micromuestras. Bueno, esto lleva muchísimo trabajo y gracias a ello podemos saber cómo están constituidos los cuadros. Y el otro punto son las reconstrucciones. Las reconstrucciones son una herramienta muy útil que habitualmente utilizamos en la Escuela Superior de Conservación y Restauración, que nos permiten saber los materiales y cómo están ellos dispuestos en un cuadro, con qué materiales exactamente se ha realizado la obra. Entonces, lo primero que hacemos, o que intentamos hacer, porque a veces no es tan fácil, es recopilar todos los materiales y productos que podamos. Algunos todavía siguen existiendo, otros los tenemos que elaborar, como por ejemplo los pigmentos laca. Luego, otra fase es la recopilación de herramientas. Muchas tienen que ser sustituidas porque ya no tenemos las mismas de antaño.
Esto, por ejemplo, es una reconstrucción del cuchillo que indica Mayerne en su tratado para aplicar las preparaciones. Y luego lo más interesante o lo más divertido es la reproducción de las fases del proceso creativo. Esto, por ejemplo, son unas pequeñas maquetitas acerca de lo que cuenta el tratadista Chenino Chenino en el libro del arte acerca de cómo hay que pintar sobre una tabla. Entonces, pues aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que habla de los trabajos de entelado y estopado, de las preparaciones doble con yeso vasto y yeso sutil, de los boles, que son las arcillas sobre las que se coloca el oro, cómo habla de los boles, por ejemplo, rojos para oro, negros para plata. Luego hay unas cosas simpáticas que son cómo se aplica la joyería, que aparecen aquí en esta foto de la derecha. Y también reconstruimos la forma de pintar. Por ejemplo, él explica cómo hay que pintar una casa, cómo hay que pintar una montaña, una ciudad, las carnaciones, los peces, que además dice cómo hay que pintarlos con escamas y sin escamas. En fin, que es todo un mundo muy apasionante al que realmente es al que me dedico. Y luego, estas muestras intentamos someterlas a análisis de laboratorio de envejecimiento artificial acelerado para tener un equivalente al paso del tiempo. Porque un material no es lo mismo fabricarlo hoy y aplicarlo, porque no funciona lo mismo que cuando lo hicieron hace, 3 siglos y lo vemos ahora, porque el paso de tiempo también influye. Y para eso se someten las maquetas a cámaras de envejecimiento artificial acelerado que nos dan un poco estos parámetros. Bueno, una vez mencionadas estas fuentes, vamos a recordar cómo está realizada una obra pictórica. Los estratos fundamentales son el soporte, la preparación, el dibujo, la capa pictórica y el barniz. El soporte es el elemento estructural más importante del cuadro. Él es el que se encarga de sustentar los estratos que le acompañan, los estratos que le ponen encima. Y es el que transmite la imagen. Si yo, por ejemplo, cojo ahora un bolígrafo y me pongo a dibujar en el aire o a hacer un dibujito, esta grafía que yo hago no se transmite porque no tiene un soporte que la transmita con el tiempo. Entonces, la grafía se pierde. El soporte es un elemento importantísimo. Habitualmente se han dividido de muchas maneras, yo aquí he puesto 4, según su origen, que pueden ser naturales o artificiales, según sus cualidades físicas, que pueden ser rígidos y flexibles, según su estructura y composición, que pueden ser simples con un componente o compuestos con varios componentes, y según sustenten la obra originalmente o no. Entonces hay soportes originales y soportes de refuerzo o forración. Bueno, no les voy a aburrir con definiciones ni con clasificaciones, pero en pintura básicamente los soportes se dividen por sus cualidades físicas, es decir, en rígidos y flexibles. Por los rígidos los conocen ustedes, la madera, la piedra, los metales, el vidrio. O los flexibles, pues lo típico, la tela, los cartones flexibles, los papeles, el cuero, el pergamino. Pero me voy a centrar un poquito en su estructura y composición, en simples y compuestos. Si nos damos ahora un paseo por el museo, podemos ver que las obras están realizadas en una diversidad de materiales. Por ejemplo, este cuadro de Alberto Durero está realizado sobre tabla. Este Creomo de Tiziano está pintado sobre una piedra, sobre pizarra. Este de Luis Peret está en marfil. El de Angélica Kaumann, que se ha colado porque no está en este museo, por ejemplo, está pintado en cristal. Los bocetos de Rubens, muchos están realizados en cobre. O, por ejemplo, si accedemos a la obra del Greco, veremos que sus obras están realizadas sobre lienzos, además de diversas cualidades y texturas.
Pero hay otro tipo de soportes de los que me gustaría hablar un momento, porque son muy interesantes para los restauradores y para los profesionales también, para los profesionales del arte, para los artistas también. Por ejemplo, los soportes dobles son este pergamino sobre madera. El artista pintó al temple sobre el pergamino y luego lo pegó a una madera, con lo cual hay dos. O este tan bonito de Van Dyck, que es el estudio de una cabeza de mujer joven. Van Dyck esta obra la pintó sobre una carta manuscrita. Aquí, si se fijan, ven las líneas, las guías para hacer luego la escritura que está por aquí, y se transparenta. Y esta carta la pegó sobre una tabla. Y luego tenemos que tener en cuenta otro tipo de soportes que son los transferidos. Por ejemplo, este anónimo que proviene de San Braudelio de Berlanga, que es una pintura mural, fue arrancada y transferida a un lienzo. Si visitan aquí la sala de Goya pasa lo mismo. Las pinturas negras de Goya fueron arrancadas y transferidas a soportes de tela, con lo cual la obra ya no la observamos con su soporte original, sino con un doble soporte, aunque el de transferencia no se ve. Bueno, a veces sí, cuando no está bien hecho el traspaso. Bueno, y luego hay soportes originales y de forración. Con esto les animo, si visitan a Velázquez, a ver, por ejemplo, esta coronación de la Virgen, que tiene el soporte original, con lo cual se aprecian muy bien todos los empastes, la textura de la tela. O, por ejemplo, si vemos las meninas, pues esta obra tiene un soporte de forración, o sea que no tiene solo el soporte con el que trabajó Velázquez, sino otro que le han colocado luego los restauradores. Y a veces estos procesos son maravillosos porque permiten que la obra perviva en el tiempo, y otras veces pues aplastan empastes o hacen pasmados, pero bueno, no es el caso. La siguiente capa de la que queríamos hablar es la capa de preparación o sistema preparatorio, que es un término moderno para referirse a un conjunto de capas que constituyen la base para pintar. Exactamente son todas estas capas. La característica más importante de este sistema preparatorio es que el término se refiere a las capas que hay entre el soporte y la pintura, que son aplicadas sobre la totalidad de la superficie que va a ser pintada. Entonces, esto es muy importante porque a veces se confunden los estratos de preparación con las bases de color. El estrato de preparación se tiene que aplicar entero sobre el soporte y generalmente tiene el mismo producto. Por ejemplo, si damos una mano de cola va a ser cola, si damos una mano de cola y carbonato va a ser cola y carbonato. Entonces, a veces en los cuadros hay trocitos que tienen un único color, por ejemplo, una vestidura azul que el pintor le haya puesto la base entera azul, pero eso ya no es una preparación. De todo esto habla muy bien Margie Stolwikos y lo detalla muy bien por si quieren ver su libro A Perfect Ground. Ahí explica todos estos detalles. Y generalmente las preparaciones lo que tienen es una capa de cola, unas capas intermedias, que aquí son muy variopintas, ahora las veremos algunas, y una capa de sellado. Como es lógico, no es lo mismo trabajar sobre una tela, sobre una tabla, sobre un cobre. Entonces, las tablas generalmente se trabajaban de la siguiente forma. Primero se daba una mano de cola. Esta cola es muy gracioso hacerla, a veces la hemos reconstruido en la escuela de restauración, porque se hace a modo de un caldo, como un caldo de cocina. Entonces se cogen los tendones, los cartílagos y las pieles de animales. Por ejemplo, en España lo habitual es coger conejo, en Italia el animal más común era el cabritillo o la cabritilla, y eso se hace como un caldo, como si hicieran un caldo de cocido, y a veces se le añaden ajos y otros productos, y según lo que se utilice del animal, las colas tienen un nombre.
Si se utiliza el animal completo, por decirlo de alguna manera, con huesecillos y tal, en España este tipo de cola, que es más vasta, que además huele fatal, se suele llamar cola de tejadas. Y cuando es más fina, se llama cola de retazos. Hay un tipo de cola que gusta mucho a los pintores, que se llama la cola de retazos de guantes, que se hacía con los restos que sobraban en aquella época. Al recortar los guantes, los trocitos que sobraban se cocían y con eso se hacía una cola muy apreciada en la pintura. Y después de esas colas hay unos estratos que suelen tener la cola más una carga, y la carga suele ser sulfato o carbonato cálcico. El sulfato se utiliza sobre todo en la cuenca del Mediterráneo, que son las preparaciones llamadas de estuco, y el carbonato en Centro Europa. Por ejemplo, si ustedes ven un Botticelli, pues casi seguro que tiene sulfato, y si ven cualquier pintor flamenco, pues es más lógico o más fácil que tenga carbonato. Y esto es una manera de identificar también las piezas. Y después de estos estratos, lo que solían tener era el dibujo y una capa de sellado. A veces esta capa, que se llama imprimación, está antes del dibujo y el dibujo lo pintan encima. Aquí hay muchísimas variantes. Y la tela requiere una preparación distinta, obviamente, a la tabla, porque las telas, como decían los antiguos, están destinadas a enrollarse y a llevarse por los países. Entonces, la preparación tiene que ser ligera, flexible y adaptable a estos movimientos. Generalmente tienen lo mismo, una capa de encolado, y luego tienen lo que se llama imprimación coloreada, que esta puede ser una o pueden ser varias, y suele consistir en una capa de aceite pigmentado. Esto es una explicación muy genérica, pero bueno, para que se hagan una idea. Cuando uno profundiza un poco en el tema y empieza a leer tratados, pues la verdad es que es muy divertido, porque se utilizan todo tipo de productos para hacer estas capas. Por ejemplo, Pacheco y Palomino dan una preparación que parece que en vez de para preparar cuadros es para hacer rosquillas, porque dice, unos aparejan con gacha de harinas, aceite de comer y un poco de miel, que casi se puede comer con apetito. Esta anécdota la pone Pacheco. Y después de seco le dan con piedra pómez y impriman al óleo. Es decir, que hacían una mezcla con harina, aceite y miel, y con eso preparaban la tela. Después lijaban con piedra pómez, porque era la lija de la época, y luego imprimaban con aceite coloreado. Y bueno, una de las más habituales, sobre todo en la pintura del siglo de oro, es la que relata Pacheco, que es dar cola de guantes, esa que les he comentado que se hacía con los restos y trocitos del cuero de los guantes. Y luego la daban además helada, que esto es muy curioso, porque nosotros creemos que las colas se dan calientes, sobre todo en Bellas Artes, pero a los que pintan les diré que queda mucho mejor la cola aplicada en gel y helada. Y esto lo daban con un cuchillo, no con un brochón, y esto sirve para tapar los poros. Y se deja muy bien descargado, es decir, que no queden rugosidades, y luego se lija otra vez con piedra pómez, y cuando ya está seco se imprima encima con barro de Sevilla y aceite de linaza. El barro de Sevilla es pues, el albero más o menos del Guadalquivir. Sobre esta variante, sobre esta estructura hay muchas variantes. En Madrid, por ejemplo, se usa ceniza cernida y tierra de esquivias más almagra común, que es un color rojo. O sea, en Madrid las preparaciones eran rojas. Y aquí podríamos hablar muchísimo. Solo dar otro dato, que a veces también había economía de medios y se usaban los restos de los colores de la paleta para preparar los lienzos, y entonces lo llaman sisa o porción de colores viejos. Incluso a veces estos colores que tienen altas propiedades secantes los echaban un poquito en estas preparaciones que les he mencionado antes. El dibujo va encima del estrato preparatorio o encima de la imprimación. No me voy a extender aquí. Hay miles de fórmulas,
muchísimas herramientas, muchísimos productos. Les remito al libro El trazo oculto, que editó este museo, que es maravilloso porque es un expertizaje de todo lo que hay debajo de un montón de obras. Y bueno, en este caso he elegido la Sagrada Familia de Rafael para ilustrar que habitualmente el artista se hacía un bosquejo o un dibujo aparte y luego lo pasaba con una cuadrícula a lo que es la obra final. Bueno, en procedimientos y en técnicas la cabeza tiene que ser igual que en cocina, muy flexible. No podemos hacer un guiso siempre igual. Entonces, todas las definiciones y encorsetamientos a veces se nos van. Porque esto que les he contado, por ejemplo, de las preparaciones, pues en el caso de obras como la Sarga, no es así. Solamente se da una mano de cola y luego se pinta encima. O también hay que ver aspectos como, por ejemplo, en esta obra tan bonita de Goya, La Nevada, donde aparece el soporte, la primera capa de preparación, la preparación rosada, el dibujo, la pintura y luego encima aparece otro dibujo. Pero ese no lo hizo Goya, lo hicieron los tapiceros, que no conseguían seguir las pinceladas y saber por dónde tenían que tejer. Entonces, es otro elemento añadido. Y la flexibilidad también la podemos ver en esta obra de Sánchez Cotán, porque Sánchez Cotán pinta, trabaja todos los estratos de preparación, pinta el fondo este de aquí negro primero, y encima utiliza una tiza blanca y con ella dibuja pues las frutas y las verduras. Y encima la pinta, es decir, que la pintura está hecha encima de el dibujo está hecho encima de la pintura, no encima de la preparación. Muy bien. Llegamos ya al estrato pictórico, que parece que es como el más importante, pero sin lo que he contado antes y sin la preparación que muchas veces se transparenta en la pintura, no podemos entender realmente cómo funciona un cuadro. Entonces, la capa pictórica generalmente está compuesta por materia colorante, por aglutinantes y diluyentes, y luego tiene otros componentes. Perdonen esta diapositiva así como más espesa, se la dedico a los estudiantes por si les sirve de chuleta, pero una capa pictórica básicamente tiene unas materias colorantes, que son los pigmentos, los colorantes y los pigmentos laca. Luego tiene los aglutinantes, que en pintura se suelen dividir en magros o hidrófilos o grasos lipófilos o a veces mixto. Los disolventes, que suelen ser acuosos o orgánicos, como los hidrocarburos, como la trementina. Y luego tiene otros componentes como plastificantes. Ya veremos que, por ejemplo, la miel se usa como plastificante, secantes como el vidrio, fluidificantes como, por ejemplo, la esencia de lavanda, espesantes como los carbonatos, fungicidas y olorantes como el clavo. Hay multitud de productos. Lo que es la materia colorante está formada por pigmentos, colorantes y pigmentos laca. Los pigmentos se definen como polvos de colores de distinta granulometría que son insolubles en el medio de dispersión. Y estos polvos, al ser mezclados con el aglutinante, pues dan lugar a una serie de películas que son lo que es la película pictórica. ¿Esto qué quiere decir? Que para que un material sea considerado pigmento, por ejemplo, un lapislázuli, lo molemos, extraemos el polvo y si yo lo mezclo con agua, ese polvo al cabo de un tiempo se decanta abajo. Es insoluble en el medio de dispersión, a diferencia de los colorantes que ya veremos que sí son solubles en el medio de dispersión. Y bueno, la vida de los pigmentos es completamente apasionante el leerlo. Hay relatos muy bonitos de Rocío Bruquetas, por ejemplo, donde te cuenta cómo el trasiego que había de pigmentos de un lado a otro, casi todos venían de Venecia, luego venían de Flandes, luego se pasaron a Holanda y luego hacían intercambio. Bueno, es un mundo fascinante y nosotros nos creemos que nos los venden en polvo, porque ahora nos los venden así en una caja de plástico, pero antiguamente se transportaban
pues en forma de, por ejemplo, de pelotillas, de albondiguillas, de terrones, de panes o de tablas. Por ejemplo, tú te pones a leer y dices que me den una pelotilla de Flandes. Y dices, ¿y esto qué es? Pues es un pigmento laca roja que lo vendían en forma de bolitas. ¿Esto para qué lo hacían? Para que no fueran adulterados, porque es muy fácil tener, por ejemplo, un pigmento rojo, machacar ladrillo y te dan el pego. En la Edad Media, casi siempre los pigmentos se trabajaban en los talleres de los artistas. De hecho, si nos adentramos un poco, hacemos así un salto en la distancia y nos metemos en un taller de un pintor, lo primero que hacían los aprendices cuando entraban con 10 o 12 años era moler pigmentos, que era una labor horrorosa. Y luego, pues eso, cocinaban, vigilaban las colas. Pacheco dice tener cuidado con los criadillos que dejan requemar las colas. Y luego hacían labores tan horrorosas como, por ejemplo, limpiar las ratoneras y otras cosas. No era todo tan glamuroso como nos creemos. Y bueno, el moler pigmentos era el primer oficio que se aprendía. Y luego ya en los siglos XVI y XVII los pigmentos te los venden en las boticas y en las tiendas de especiería. O sea que se libran un poco, pero siempre luego en el taller hay que moler y hay que hacer cosas. La clasificación más habitual es por su origen. Pueden ser de origen natural o de origen artificial. Aquí he puesto un ejemplo para que vean cómo un mismo color puede tener varios orígenes. Por ejemplo, el negro lo podemos obtener de un mineral, como el manganeso, que es en este caso. Entonces, cogemos manganeso, lo machacamos y hacemos un polvo para pintar. También pueden venir del mundo animal, como el negro de huesos, que por cierto es casi el más apreciado en pintura al óleo. Es una maravilla que se produce por la calcinación de los huesos de distintos animales. En pintura siempre dicen negro marfil y de encima dicen que es del elefante, pero tanto elefante no hay para pintar. Casi siempre son negros de dientes y de colmillos de otros animales, pues véase lobos, perros y todo lo que hubiera. Y es un negro muy bueno, sobre todo para las técnicas lipófilas, para las que van con aceite. Y luego pues está el negro carbón, que se obtiene del mundo vegetal a través de quemar trocitos pues de plantas, de semillas, las semillas de los frutos, de los melocotoneros, incluso de las uvas, como es en este caso, calcinadas, se han usado muchísimo como un negro bastante maravilloso para pintar. Se usa más en las técnicas al agua, con las técnicas grasas funciona un poquito peor. Y luego hay una serie de pigmentos que se realizan un poco por complejos procesos químicos, que son los pigmentos artificiales, como es el carbonato básico de plomo, que da lugar al albayalde. Aquí voy a explicar un poquito uno de estos pigmentos. Esto, cuando uno se pone a hacerlo, es muy venenoso, pero es muy divertido. Este proceso lo ha hecho Jacobo Alcalde Gibert en la Escuela Superior de Restauración, también lo hicimos, y básicamente, para que tengan una idea, consiste en coger láminas de plomo que hay que limpiar un poquito antes con acetona, y esto por un lado se preparan, y luego se prepara estiércol de caballo y vinagre o ácido acético. El estiércol de caballo va a emitir luego unos vapores y el vinagre otras. Entonces, estas láminas circulares se sumergen sin que toque en los vapores del vinagre y del estiércol de caballo y empieza a salirle pues, rápidamente, con bastante rapidez, una costra blanca, que es esta de aquí, ¿la ven?, que da lugar a esto, que ya no parece el plomo, no parece la plancha de plomo, ya es un sustrato blanco que es carbonato básico de plomo. Y este carbonato, según el tiempo que esté sometido a estos procesos químicos, tiene unas propiedades u otras. Entonces, esta costra se rasca, se muele, se lava y nos da el albayalde o blanco de plomo, que es el rey del blanco. Es el pigmento más utilizado en la historia de la pintura y no hay otro como él. Hoy en día ya no se puede trabajar, bueno, alguno trabaja, pero mejor no lo decimos,
con estos productos, pero es incomparable trabajar con blanco de plomo a con blanco de titanio de zinc, que es lo que se usa ahora. Entonces, ¿esto por qué es importante? En esta obra de Jordaens, la cara de la figura de perfil tiene este aspecto. Entonces, a veces, cuando uno no hace procedimiento pictórico, pues se cree que este aspecto es porque al aceite y al albayalde le han añadido, por ejemplo, carbonato cálcico. Pero nos hemos dado cuenta que a veces esta forma que tiene la pintura, esta tixotropía, se produce al utilizar el blanco de plomo fresco. O sea, fresco quiere decir a lo mejor con un mes en la tina. En cambio, por ejemplo, en esta obra de Caravaggio, para hacer estos frotis y hacer esta falsa veladura frotada muy seca, necesitamos un pigmento que haya estado muchísimo más tiempo sometido a los vapores de vinagre y que tenga una granulometría mucho más fina. Entonces, esto influye mucho en las técnicas pictóricas, el que se use una cosa u otra. Bueno, dejamos los pigmentos y nos vamos al mundo colorante. El mundo del colorante es para dar, 5 cursos enteros, es maravilloso. De las plantas y de los animales se pueden sacar colores. Los más típicos, he puesto aquí 3 ejemplos, nada. Para pintar de origen vegetal es la gualda, que es esta, que es la Reseda luteola, que da un amarillo precioso. Esta de aquí es la Rubia tinctorum, que da en la granza el color carmín. Esta es la indigosfera, que da el índigo, el azul. Y esto es Steel de Grain, que da el verde vejiga, que son las bayas de Aviñón. Estos son unos ejemplos ligeros del mundo vegetal. Y del mundo animal, pues tenemos al Kermes vermillus, que ha sido el insecto por excelencia hasta que se descubrió América, que trajeron la cochinilla, que es este otro de aquí. Y tenemos otro, por ejemplo, un molusco que dio lugar a la púrpura imperial. Estas sustancias son solubles en el medio de dispersión y lo que sirven es para teñir otras sustancias, pero yo con esto no puedo pintar. O sea, esto es un aguachirris coloreado, pero no se puede pintar con esto. Entonces, como estos colores son tan increíbles, aparecieron los pigmentos laca, que aquí, remito al webinar del IPC, que fue maravilloso de este tema, y estos pigmentos son compuestos coloreados que están constituidos por un colorante precipitado y fijado sobre un soporte mineral o carga inerte. ¿Esto qué quiere? Los más habituales, los soportes más habituales son el alumbre, carbonatos como el carbonato sódico y otros. Entonces, para explicarlo diremos, si yo tengo raíz de rubia de esta planta, lo que hago es que cojo la planta, la cocino, le saco todo el color y lo filtro. Y una vez filtrado ese líquido rojo, le añado, por ejemplo, un poquito de carbonato sódico y de alumbre. Entonces, se me quedan unas partículas teñidas de color y eso funciona como pigmento. Este es un sistema explicado un poco de aquella manera porque esto es mucho más complicado, pero para que lo entiendan. Y luego, los antiguos tenían este otro sistema que era más habitual, que era coger el colorante de las telas, que se llaman tundiduras. Es decir, este color rubia había teñido una tela y de esa tela, por unos procesos muy curiosos, porque hay que cocer la tela con orines y es un proceso muy divertido, se saca el color y también nos da otro pigmento. Entonces, cuando uno se dedica a expertizar arte, es muy fascinante, por ejemplo, los detalles que cuenta María Dolores Gallo sobre los pigmentos laca. Por ejemplo, esta túnica roja de Tiziano está hecho del bichito del Kermes vermillus y esta túnica, en cambio, este vestido de Pedro Berruete está obtenido de las tundiduras, es decir, el artista lo ha sacado
de las telas teñidas. ¿Y por qué saben eso? Y concretamente encima saben qué tela es, que es seda, porque han encontrado ácido elágico en las muestras que han realizado. Aquí, por ejemplo, tenemos este retrato de Rembrandt tan bonito que está pintado con esta laca amarilla de espino que se llama steel de grain. O sea, estos colores dorados y amarillos los produce este vegetal. Bueno, no podemos pintar con pigmentos. Lo digo por algunos historiadores que dicen el pigmento, pero el pigmento no es volador. El pigmento para constituir una pintura o un color necesita un aglutinante. Los aglutinantes, además, son importantísimos porque son los que dan el nombre a las técnicas pictóricas. Y son sustancias filmógenas con propiedades adhesivas que se emplean en las técnicas pictóricas para mantener unidas entre sí las partículas de pigmento y esto, a su vez, unirlo al soporte. ¿Esto qué quiere decir? Sustancias filmógenas quiere decir que son sustancias capaces de generar una película y con propiedades adhesivas sirven para pegar los pigmentos entre sí y luego estos pegarlos a las capas de preparación. En pintura se dividen en hidrófilos o magros, lipófilos o grasos y mixtos. Aquí ya entramos dentro de los magros. En uno de ellos, como es el temple de goma, sobre la goma es el gran olvidado dentro de los temples. La goma da unos efectos maravillosos. En este caso está hecha sobre marfil y se obtiene de las secreciones vegetales de árboles y plantas y tiene la característica de ser soluble en agua. La reina de las gomas, que la conocerán, es la goma arábiga, pero no es cierto que los artistas pintaran solo con este producto, puesto que además venía de África, concretamente de Senegal, y tampoco era tan fácil obtenerlo. Las gomas que se usaban generalmente eran gomas de los frutales que tuvieran cerca, pues por ejemplo del cerezo, del peral, del melocotonero. La goma de melocotonero es un producto valiosísimo. En China lo usan, yo que estuve en China lo usaban para hacer chicles y tiene además propiedades medicinales y ha sido una goma muy usada para estos trabajos, pero parece que solo se ha trabajado con goma arábiga. Y dan unas películas muy brillantes, muy limpias, con muchas transparencias. El siguiente temple o el siguiente aglutinante es el huevo. Además, como el huevo se utiliza de muchas maneras, a veces hay un poco de lío en la terminología. Por ejemplo, esta obra de Pinturicchio, cuando la he buscado, ponía óleo sobre tabla y es temple sobre tabla, porque a veces el huevo lo mezclaban con otras cosas. Pero bueno, esta técnica se trabaja de la siguiente manera. Se separa la yema de la clara y a la yema se le quita la membrana y se bate con un poquito de agua. Entonces aquí dices, con esto puedo pintar, pero ellos solían echarle muchas más cosas. Solían agitar esto con un palito de higuera, con lo cual caía el látex de la higuera y a veces añadían otros productos como es, por ejemplo, aceite de adormideras, o a veces echaban olorantes como el clavo, o sea que no era solo lo que es la yema de huevo. Y se trabajaba generalmente aplicando una capa verde, que se llama verdacho, y encima se trabaja con líneas, porque la pintura al temple no es como el óleo, no funde. Entonces los cambios y los volúmenes, los cambios cromáticos se hacen por tramas, por tramado. Y, por último, tenemos el temple de cola. La cola que se usa es la que les he contado antes y da lugar a una técnica que es la sarga o el aguazo. Esta técnica se realiza casi en un soporte sin preparar o se prepara con un poco de cola y se pinta sobre la tela y a veces el soporte se transparenta, se aprovecha el cromatismo de la base. Bueno, el temple de cola es menos conocido, pero ha sido muy utilizado porque se utilizaba para pintar
banderolas, estandartes, todas las cortinas decorativas que tenían en las casas. En vez de utilizar un tapiz, pues lo pintaban con esto. También se hacían las cortinas de Cuaresma que se usaban en Semana Santa para cubrir los retablos. Y dentro de esta técnica hay una muy graciosa de la que habla Pacheco, que es el aguazo, que consiste en pintar por la parte de adelante con un temple de cola, es decir, cola mezclada con pigmento, y por la parte de atrás tenía un criadillo, un esclavillo que iba dando agua. Entonces él dice que hay que tener cuidado con esto porque es cosa de patos, que te pones perdido. Y es verdad, en la escuela cuando lo hacemos digo que se traigan botas de lluvia. Y bueno, y luego los aglutinantes lipófilos, que bueno, conocen todos, que son los aceites. Los aceites típicos para pintar son el de linaza y el de nueces. Hay más. En España se ha usado, por ejemplo, el de piñones, en Italia el de adormideras. La diferencia entre usar un aceite de linaza y uno de nueces seguramente lo sabrán. El aceite de linaza tiene una facilidad de secado mayor y hace una película muy fácilmente. El aceite de nueces amarillea menos. De hecho, se usaba para los azules, para las carnaciones y para los blancos, para que no se pusieran amarillas, pero tarda más en secar. Entonces, necesita a veces añadirle unos agentes secantes. El de piñones, bueno, se usa en el barroco español, y el de adormidera se ha usado en Italia, es el mejor, pero seca mal, la verdad. Entonces, nosotros nos creemos que cogiendo un poco de aceite y mezclándolo con un pigmento, con eso ya se puede pintar, y no. Los aceites hay que trabajarlos. Aquí he puesto, dos ejemplos para que vean cómo se hace. En la primera fila, bueno, esto es un trabajo que ha hecho Jacobo Alcalde Gibert, que le gusta mucho también el tema de las reconstrucciones, no es mío. En la primera fila hemos reconstruido una receta de Mayerne que tiene aceite de linaza y aguardiente. Entonces, lo que hacían era, cogían aceite de linaza, cogían aguardiente y le pegaban una paliza, lo agitaban y lo dejaban reposar y al final del día quedaba separado. A veces este proceso, aunque estuviera separado, lo volvían a agitar, echaban agua y así una y otra vez hasta conseguir este aceite clarificado. Hay muchísimas recetas, está la de Pacheco, que tiene también aceite de linaza y aguardiente y le añade flores de lavanda y también lo deja, lo agita y se separan los mucílagos, es decir, las partes que no convienen del aceite para pintar, y se clarifica. Este es un ejemplo. Y hay otras, como la receta de Palomino, que tiene aceite de linaza cocido con azarcón o litargirio, vidrio molido y una cabeza de ajos. Entonces, esto es un aceite propio para secar. Entonces, aquí hay miles de recetas, miles de formulaciones. Lo que quiero que se queden es que con un aceite, si yo cojo nueces, hago el extracto de la nuez, intento pintar con eso, pues como que se pinta muy mal. Entonces, hay muchísimas elaboraciones, es divertidísimo leérselas, a veces no te enteras de nada, son muy graciosos los tiempos, a veces el tiempo de cocción son Ave Marías, Padres Nuestros y tal, y a veces para saber si está en su punto o no, pues hacen como en la cocina, le echan una miga de pan y miran, cuando ya está, que se está friendo, ya hay que sacar el aceite. Pero bueno, esto daría igual para otra conferencia, este mundo. Y luego están los diluyentes. Los diluyentes es lo que aligera la capa pictórica, porque solamente con el aglutinante y el pigmento tampoco se puede pintar. Tenemos todos los acuosos y los orgánicos, que aquí, bueno, el más conocido que conocerán todos es la trementina, que proviene del pino. Solo voy a hacer aquí un hincapié a una trementina muy usada en Madrid, que proviene de la cornicabra, que, por cierto, quien quiera verla o quien quiera recogerla para algún friki que haya aquí que le guste esto, hay en Robledo de Chabelas, aquí al lado, pueden ir a cortar. Ahí hay cornicabra y con esta se saca una trementina de mucha más calidad que la del pino. Y luego hay muchos otros componentes que se echan.
Entonces, por ejemplo, en las técnicas magras, pues hemos hablado del palo de higuera, de la miel, las babas de caracol, como plastificante también se usaban, el clavo, varias gomas. Y en los componentes para las técnicas lipófilas, pues destaca el carbonato cálcico, los vidrios, el esmalte, las resinas. Esto da lugar a los mediums, y que son capítulo aparte porque son procesos muy complicados. El cómo mezclan todos estos componentes con los aceites y los diluyentes es lo que da lugar a las diferentes escuelas y las diferentes técnicas pictóricas, porque son los que permiten aplicar la pintura más fluida, más empastada y de muchas maneras. Por ejemplo, en este retrato de Rembrandt podemos ver cómo la parte esta de arriba está trabajada con mucho empaste. Seguramente ha cogido blanco de este que decimos que es más fresco y un poquito de carbonato y aceite. Y en esta parte de abajo del pelo, pues parece que ha cogido el borde del pincel, o sea, la parte del mango, y con esa ha rayado y ha hecho estas líneas de pelo. Y para finalizar, pues quería poner este cuadro tan bonito y emblemático también de este museo, como es la Condesa de Chinchón, que me sirve para repasar un poco lo dicho. Este cuadro lo pintó Goya encima de otros dos cuadros. El primer retratado fue el Duque de Alba y el segundo fue Godoy. Entonces, cuando uno observa a la Condesa de Chinchón, tiene a dos señores debajo. Estos miran hacia arriba. Además, curiosamente, están aquí como entre las faldas, las dos cabezas, porque Goya al pintarlo le dio la vuelta y aprovechó la parte de las telas y de los pies de los caballeros para pintar la cara. Y con esto quiero indicar que todo lo que les he contado es verdad, pero que hay mucho más debajo de una obra. Y también quería rematar que no solamente hay que tener en cuenta todo esto, sino admirar la obra de otra manera, en el sentido de que, por ejemplo, cuando vean esta obra, el blanco este tan bonito y tan vaporoso del vestido, pueden recordar que lo ha hecho con un producto que proviene de vapores de vinagre y estiércol de animales. O, por ejemplo, los rubores de la cara los ha hecho con una laca, que es la cochinilla, que es un insecto. En definitiva, para terminar esta charla, solo quiero dejarles 3 mensajes. El primero es que un cuadro es muchísimo más que una suma de colores. Es un conjunto de estructuras que han sido creadas con muchos materiales, que como hemos visto tienen muchísimas procedencias y que se han trabajado de forma distinta. El segundo punto que quiero que guarden es que, bueno, igual que cuando disfrutamos de la victoria, por ejemplo, de Rafa Nadal, sabemos que sería imposible su éxito sin que hubiera un equipo detrás. Y en el arte pasa igual. Los grandes pintores no podrían ser quienes son si no tuvieran a todos estos artesanos y a todos estos currantes moliendo pigmentos, haciendo barnices, haciendo las preparaciones, claveteando las tablas. Y por tercero y último punto, a modo de resumen, conocer la técnica, los materiales pictóricos y la estructura permite, como les decía al principio de esta charla, ver un cuadro con otros ojos. Y me gustaría que a partir de ahora pudieran verlo un poco así. Bueno, si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. Muchísimas gracias.